Hola, somos Andrés y Mayaya y alguien más. Y alguien más que Eh, todavía no están viendo. el día de hoy estamos muy contentos de estar acompañados y también nos sentimos muy honrados de pues compartir con ustedes un tema que quizás no es fácil de hablar, pero es Pero es muy indispensable importante. para todo lo que hacemos. Entonces, si quieres, presenta tú a la invitada. ¡Tarán! Y con ustedes, una mujer muy valiosa, una mujer muy valiente, una mujer que todo el mundo la ama y que cualquier cosa se la celebran, una mujer que ha sido muy bonita conmigo y me ha recibido muy bien, una mujer que tiene mucho que enseñar porque nos ha enseñado mucho, nos ha formado mucho y creo que falta mucho por formarnos y creo que va a estar ahí para hacerlo con mucho amor, que es lo más importante. Entonces con ustedes, la doctora Patti. Nos van a ver un poquito, no vamos a poder estar los tres en misma escena, pero estamos los tres, ¿sí? Entonces va a saludar en 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos. Aquí pues muy contenta de esta invitación que me hacen en esta tarde con semejante responsabilidad que me brindan aquí los invitados, pero de verdad que mientras se pueda formar hay que hacerlo con mucho amor. Muchas gracias. Sí, pues definitivamente acá la tenemos para tener un espacio con nosotros. Ha sido muy loco porque ya la hemos pensado como invitada hacía mucho rato y en esta nueva temporada creo que va a aparecer mucho para que ya vaya soltando. Después de muchos capítulos va a soltar completamente. Igual queríamos como un muy buen tema Sí, y yo creo que Dios se encargó como de organizar todas las cosas. y de poner Y un aquí está. temota. Entonces, bueno, Vamos a hablar el día de de... hoy vamos a hablar de autoría espiritual. Entonces, pues vale la pena como mencionar que hay un libro que se llama Autoría Espiritual, muy bueno, ¿sí? Nosotros hemos utilizado como una palabra y es que es muy ladrilludo, ¿sí? Porque es pesado, porque es denso, porque quizás no sea el libro más divertido, pero yo creo que con el paso del tiempo, con el hecho de que uno crece espiritualmente y también como que madura, entiende que es un libro que quizás debe ir acompañado de mi Biblia y entre los libros que necesito, ese libro. Entonces, pues si quieres, puedes empezar contándonos qué es la autoridad. Ok, pues ya que mencionaron el libro de Watchman Nee, de verdad que aunque lo consideren ladrilludo, a mí me ha parecido fabuloso, en el sentido de poder comprender bien la autoridad, porque la autoridad para muchos pareciera esclavitud, pero a nivel personal y en lo poquito que he aprendido y que he podido compartir, es una manera muy especial de tener libertad. Qué bien. Ya, hasta Ya. aquí llegó el Gracias. capítulo, muchas gracias. Esperamos que este capítulo haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. No, mentiras, mira que algo particular que me ha pasado a mí con el libro de Autoridad Espiritual es precisamente que yo también pensaba que era muy ladrilludo, ¿sí? Pero resulta que el Señor lo va formando a uno, el Señor lo va preparando a uno para diferentes procesos. Y digamos que este año que en nuestra congregación siempre ha sido como un libro muy utilizado. Pero digamos que hay épocas, digamos que en la última época quizás algunos servidores no lo han tenido presente y estamos en proceso de repasarlo dentro del ministerio de niños en el que yo estoy. Y ha sido muy loco porque en este proceso de ver nuevamente el libro lo he visto tan diferente. Ya es como ladrilludo no por lo maluco, sino ladrilludo por el peso de importancia que tiene. Pesado no por difícil de leer, sino por la verdad que tiene. Ajá. Y definitivamente para nosotros, para nosotros como servidores y para cualquier persona, es un libro que marca un antes y un después de nuestra vida. O sea, una parte puntual, el libro dice, todos los servidores de una iglesia deben tener un encuentro con la autoridad de Dios. Y definitivamente eso es. Pero como nosotros no vamos a hablar en este capítulo, procedemos a darle la palabra a la suegrita, a la patrona, que es como le digo, para que nos cuente porque ha sido muy particular y ha tenido la oportunidad de tocar este tema en dos espacios diferentes
muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿cómo no tener un tercero más importante todavía? Entonces, ¿qué es este? Bueno. Muy, muy rico ser libre, porque la libertad significa mucho para el ser humano. Pero cuando Dios nos pide o nos entrega autoridad, más bien, digámoslo así, cuando Dios nos entrega autoridad, nos regala también la capacidad de ser responsables ante esa autoridad. Por eso Él habla también de la mayordomía. Y yo creo que la autoridad la recibimos para ser mayordomos de nuestra propia vida, iniciando. Sí, entonces, qué bueno que Dios nos llame a ser sumisos a Él, porque a veces se nos olvida que someternos a Cristo es una gran bendición y que al someternos a Cristo, el amor de Él nos ayuda a entender el respeto, la honra y la consideración por los otros. Súper, súper, porque pensaba en una frase que compartíamos en estos días, y era que cuando hablamos de la escena en la que, digamos, Pablo tiene ese encuentro con Dios y él se encargaba y su responsabilidad era perseguir cristianos, decíamos que o sea, en el mismo instante en el que él se encontró con la autoridad de Dios, se encontró con su salvación, ¿cierto? Entonces, la autoridad de Dios no va desligada de su amor, ni va desligada de su plan, digamos, de redención, de amor, de restitución, sino que van de la mano. Yo no puedo pensar en un Dios amoroso que a la vez no es soberano. No puedo pensar en un Dios perdonador que a la vez tiene todo el poder y toda la autoridad sobre mi vida y lo que rige mi vida. Pues es que, o sea, no podemos desligar la autoridad del amor en ninguna circunstancia. O sea, porque nosotros nos apegamos a su autoridad es por el amor que le tenemos, ¿sí? Sí. O sea, En si respuesta... nosotros en respuesta a todo lo que ha hecho por amor a Él, es que nos sometemos a su autoridad. Entonces, ¿qué más muestra hay de que realmente lo amo si me estoy sometiendo? No solo, o sea, no solo a Él como autoridad, porque yo creo que ya lo vamos a tocar, sino a toda la autoridad impuesta. Porque el libro habla de que pues toda autoridad es puesta por Dios y representa a Dios mismo. Y eso es como que... Qué chusto. Bueno, pero comencemos con espacio de preguntas y respuestas, así como tan. Hagamos tía preguntas y de respuesta rápida, ¿te parece? Bueno. Comienza tú. Bueno, yo estaba pensando en preguntar cómo ha sido como el proceso de ser formado bajo autoridad, ¿sí? Y qué debería uno como tener en cuenta al momento de ser, en los momentos como críticos, cuando uno está siendo formado, pero es tan difícil como dejarse formar, ¿qué debería venir a mi mente para decir, es que me tengo que dejar formar? Ok, creo que hemos perdido un poquito el asombro como por lo sagrado, porque una de las mayores exigencias de nuestro Dios y exigencia para nuestro bien es la obediencia. Y cuando se obedece, pues estamos bajo las órdenes de un Padre amoroso, que tiene una soberanía impresionante. Entonces, qué dolor que dejemos de obedecer porque de pronto nos pasen cosas que no deberían, pero que en el mundo van a suceder. Yo tengo antes que obedecer más, y lo digo a nivel personal para que las consecuencias no sean tan nefastas. Epa. Pregunta. De pronto, patrona, que tenga usted presente, ¿cuál es ese momento en que, porque yo sé que a todos nos cuesta la autoridad en algún momento, pero que de pronto nos puedas contar así una infidencia de cuál es ese momento como en el que más le ha costado la autoridad? O sea, yo creo que hay personas o hay situaciones, pero que haya una situación como que usted diga, yo me costó, pero lo hice. Pero lo superé. Y hubo tal bendición a partir de eso. Uy, pues varias cosas. Sin contar congregaciones. Sin decir el nombre del santo. Voy a contar una cosa. Los no le gustan a los seres humanos. Eso nos pega durísimo. Y yo tuve un no muy fuerte de una vez por una persona de autoridad que me fui a pensarlo y a llorarlo
Y yo decía, pero ¿por qué si no es tan malo? Pero ¿qué tal si no se hubiera obedecido? Esa persona me libró por ese no de una consecuencia terrible. Entonces hoy yo vivo agradecida de ese no y de saber que cada que lo recuerdo me bendijo. Claro, Es verdad. claro. Porque el no es protección, definitivamente. Y otra, digamos, otra idea que es un pilar dentro del libro es que nadie puede ser autoridad sin estar bajo autoridad, ¿cierto? Y de alguna otra manera, pues hemos estado y somos formados todo el tiempo por esas autoridades que Dios mismo ha impuesto por encima de nosotros. Pero bueno, cuando uno se enfrenta ante ser uno la autoridad, ¿cómo ha sido ese proceso de formar hijos, discípulos, bueno, personas que están ahí a mi alrededor? Pues yo quisiera poder decir que uno es 100% obediente, pero realmente no. Lo que sí se debía hacer, yo creo que así como se dice que ojalá fuéramos capacitados nosotros mismos dentro de nuestro ser, antes de hablar, pensar, así fuéramos capacitados para vivir obedeciendo. Antes de desobedecer, más bien obedecer. Porque es que siempre la obediencia, nos lo han enseñado, es la llave que abre todas las bendiciones. Y yo fui formada por una mamá que siempre me lo recalcó. Es que el que desobedece lleva su consecuencia. Entonces usted verá qué va a hacer. Y a mí me daba mucho miedo ir a hacer lo contrario. Y pienso que en esa época lo obedecí por susto, por obligación. Pero hoy le doy gracias a Dios de haberlo hecho porque me convenció y Dios me convence cada día más de esa obediencia. O sea que podríamos afirmar que al principio uno no tiene convicción en la obediencia, o sea, uno lo hace quizás hasta por miedo, pero ese miedo que empieza a ver como los buenos resultados, pues termina siendo transformado en convicción. Ok, uy, es que se abren infinidad de situaciones, posibilidades con este tema y yo creo que pensaba también que yo fui obediente también, quizás por miedo, obviamente. Sí. Uno suele caer en el es que me van a castigar o algo, No, y pero además que no decimos me van a castigar, sino que uno dice me van a matar. Donde me yo van a haga eso, pegar. me matan. Pero que termina librándolo a uno de muchas cosas. Y yo creo que, si yo no le hubiera obedecido a mi mamá, quizás se hubieran pasado muchas cosas que no debían, pero que hoy me tienen donde estoy. Porque sí, a veces, si estás viendo esto, madre, sí, a mí me molestaba, tú sabes, a mí me molestaba que tuviera que entrarme a las 10 de la noche todos los días, siendo un hombre juicioso, trabajador, pero hoy agradezco eso porque definitivamente, o sea, uno, soy bendecido solo por el hecho de obedecer, porque el Señor ve con agrado que uno obedezca, y dos, uno está siendo protegido de circunstancias, que quizás uno no entiende, sí, muy chévere quedarse hasta las 10 y 1 a ver qué estábamos haciendo, Sí. pero de que estoy siendo librado a eso, por el solo hecho de obedecer. Y eso es cobertura. Y eso es cobertura. Yo creo que termina siendo lo más importante y el libro enfoca mucho en eso, Sí. en que cuando estamos bajo autoridad estamos bajo cobertura. Entonces casi que si pasa cualquier cosa, me lavo las manos, yo estoy bajo la cobertura de X o de Y o de Z. Bueno, yo creo que aunque a veces no queremos tocar el tema de las relaciones, pues es imposible Sí. no estar, digamos, Ay, no, metidos pero ahí. no vayan a contar nada de relaciones aquí. Porque lo necesitamos. Y entonces, digamos que en ese orden de ideas, mi pregunta es, ¿cómo podríamos aconsejar a las mujeres para que entiendan, reconozcan, amen, honren, valoren, ¿sí? La autoridad de sus esposos? Ok. Me voy a ir un poquito más atrás cuando tú decías que uno desobedece y me van a matar. Y ese matar debe de empezar en uno, de acabar con el yo, porque el yo es el que no me deja obedecer. Entonces, en ese yo, que es llamado también el orgullo, el egocentrismo, en las relaciones también debe morir. Porque cuando uno tiene una pareja, tiene a su esposo,
Pues yo considero que ver al esposo como el sacerdote del hogar es una gran ventaja. Y no porque sea un hombre autoritario y no porque sea un hombre mandón, sino que cuando se le da el lugar hay una responsabilidad mutua. Por amor vamos a entrar en acuerdo y bajo el amor y los acuerdos las condiciones son más lindas porque nos sometemos en pareja a Cristo. Y bajo el amor de Dios y bajo la sumisión del Señor, las cosas deben mejorar. ¿Qué? Eso no se da todos los días, pero si se trabaja es posible lograr. Como que los dos ganan. Claro que Ok. sí. Los dos ganan. O sea, consejo a la mujer así súper puntual para ser, mirando a la cámara, para ser obediente o someterse adecuadamente sería. La sumisión es bajo el amor, no bajo el temor ni bajo la obligación, sino bajo el amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo en mí y a través de mí el amor a mi pareja. Bueno, y en el caso ya del punto de vista de hombre que tiene autoridad y tiene una mujer que se está sometiendo en amor y que está haciendo su parte, ¿cuál sería la parte del hombre? O hasta una mujer que no se quiere someter, ¿sí? ¿Cuál sería la parte del hombre? O sea, él sería la cómo maneja su responsabilidad del hombre? autoridad para que una mujer en amor aprenda la sumisión. El acuerdo, vuelvo al acuerdo, porque si el hombre se resiste al acuerdo, ¿cómo va a tener respuesta de la mujer? Entonces el acuerdo es muy, o sea, lo que pasa es que hoy por hoy hay mucha distracción y no se saben escuchar. Yo he dicho en estos días que la gente escucha para contestar, pero no para comprender. Y mientras no comprendamos, no sabemos qué acuerdos vamos a tener. Ay, ay, ay. Eso sí, un capítulo más. ¿Y qué tal el tema de los hijos? O sea, ¿cómo le enseño yo? Porque son dos lados, ¿cierto? Ya dijimos que en cada uno de nosotros hay una mínima autoridad que tiene que ver con la administración de mi propia vida. Entonces, ¿cómo le enseñamos a los hijos a administrar sus vidas y a la vez a someterse a la autoridad? Desde los papás, los maestros, entrenadores, líderes de la iglesia y, bueno, otros aspectos. La obediencia no nace con uno, la obediencia se debe enseñar. La obediencia se debe modelar. Por eso los papás tienen la responsabilidad de modelar la obediencia. No puedo yo dar un mandato sin que me hayan visto ejercerlo, porque ese es modelar. Y es muy importante enseñarle a los hijos la obediencia, porque yo mismo lo digo. Ahora los hijos a uno le dicen, no te amo. Pues no me ames, pero obedece, porque yo ya te amo. Uy, qué difícil. Toda parada. Bueno, ¿y sus hijos sí le hacían caso cuando eran chiquitos? Sí, pero hubo, claro que no, y no fueron 100% obedientes, como yo Claro. aún no lo soy 100%, pero es una tarea de no soltar. El Señor nos pide ser constantes y yo creo que se debe vivir la consecuencia. Tristemente hoy por hoy los papás se llevan la idea de que los hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, decimos los papás, pero realmente no es justo eso porque el hijo hoy por hoy necesitar. Y los hijos de esta época no necesitan nada porque los papás ya les damos todo. Entonces enseñémosle a obedecer de una manera, yo digo que de revelación. En oración Dios nos va mostrando, la palabra de Dios dice cómo criar a sus hijos y nosotros necesitamos ese manual de vida para poder saber cómo criar a nuestros hijos, porque no es fácil y menos hoy por hoy que se les está preguntando a ellos lo que quieren cuando los que deciden deben ser los papás. Y creo que también resalto otra frasecita de las del sábado, y es que el asunto de la autoridad no es un asunto externo, es un asunto interno de revelación, ¿sí? A mí no se me revela la autoridad porque venga un autoritario a gritarme y hasta que yo no obedezca y entonces me someta, ¿cierto? Voy a ser maltratada o lo que sea, sino que primero me encuentro con la autoridad de Dios y si yo la reconozco facilito y me enamoro de ella y la honro, la voy a reconocer en las personas que Dios mismo ha impuesto. Y mira que a mí me gustaba lo que decía la patrona el sábado y era que donde quiera que fuéramos buscáramos la autoridad. Y es algo que ya se lo había escuchado antes
y sin querer queriendo ya Se ha vuelto un se ha hábito. vuelto un hábito en mi vida de llegar en un trabajo o llegar a donde sea que vaya y es como, ¿quién es la autoridad acá? ¿A quién le tengo que obedecer? O sea, ¿cuál es la voz principal que hay que escuchar? Y yo creo que a veces puede parecer raro, puede parecer extraño, pero se vuelve una tranquilidad para uno saber a quién le estoy obedeciendo. Claro. Porque yo creo que desde las organizaciones, aunque ahorita estamos en un mundo en el que no, pues es que nadie es autoridad de nadie, Sí, que no sí. sé qué, eso siempre termina generando un desorden, ¿cierto? Y de alguna manera hay que entender de que hay líderes de procesos y si estoy en X proceso, aunque ninguno es un jefe general, pongámoslo así, hay líderes de procesos y si yo estoy en X proceso tengo que saber quién es ese líder, quién ¿A es quién el le que rindo toma la cuentas? decisión, a quién le rindo cuentas. Y hasta pensándolo de manera muy chistosa, ¿con quién me tengo que lavar las manos? Porque si X me dijo, tienes que hacer esto, yo lo hice y después me dicen que no, pues yo digo, qué pena, a mí me dijeron que yo tenía que obedecer a X persona, yo hice lo que esa persona me dijo. Entonces, de alguna manera, pues uno se lava las manos, pero no solamente pensándolo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista que también uno donde llegue tiene que saber honrar a la autoridad. Totalmente. Y eso va a traer más bendición a mí, o sea, una bendición a mí que fluya a través de mí en toda la organización. Porque cuando hay una persona que obedece adecuadamente a las autoridades, Eso se contagia. eso se comienza a contagiar. Eso es como cuando uno está en el banco, y que eso sí me pasa cada rato, que uno se encuentra una persona atrás y comienza, y es que, ¿cómo es que es posible 2 cajeros? A quejarse. Si uno sigue la queja, todo el mundo se va a comenzar a quejar. Pero yo trato de que si alguien se queda como, ay, qué pereza, solo 2 cajeros. Y entonces yo siempre hago comentarios, sí, pero que embarrados, ya deben estar todos cansados. Bueno, desde que nosotros no nos alborotemos y no nos pongamos fastidiosos, Esto rinde. a ellos les rinde más y nosotros nos vamos más rápido. Así Y es, normalmente ¿no? las personas que hago, Sí. o sea, ya no hay nada que decir. Y de alguna manera eso también pasa con la autoridad. Cuando yo identifico la autoridad y obedezco a esa autoridad, pues simplemente eso se vuelve contagioso y las personas que están a mi alrededor ven que yo soy obediente, van a desarmarse y van a seguir siendo obedientes. Total. Entonces, pues... Lo que Bueno. pasa es que, perdóname, lo que pasa Claro. es que la rebelión es tan contagiosa que por eso la queja se sigue. Si no la detenemos hasta que llega allá donde el pobre trabajador o la persona del banco, que es la que menos culpa tiene porque ya está cumpliendo su función. Pero ¿de dónde sale la queja? Del corazón, porque en el corazón están las cosas más dañinas si no tenemos cuidado de él. Bueno, Bueno, yo creo que ha sido un de pronto capítulo no muy sé si quieras fructífero. decir algo chiquito, breve, Para cerrar para una que vez, podamos cerrar este esa gran frase capítulo. matadora. Ok, frase matadora, él obedece, que significa ocúpese básicamente de cumplir. Si cumplimos, no vamos a tener complicaciones, pero si no cumplimos, vamos a sufrir. Dios los bendiga. Ay, 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 espera. Súper. Obedece, ocúpese, básicamente básicamente, de cumplir. de cumplir. Buenísimo. Bueno, ahí está. Gracias, patrona, por Muchas, estar muchas acá, gracias. por disponerse. Por tu Sabemos que Esa agenda tan quería apretada. decirnos que no, pero que sabía que no nos iba a gustar, entonces que igual le íbamos a tener acá, pero muchas gracias. De verdad valoramos mucho. Y yo valoro mucho todo lo que me ha enseñado, cómo me ha formado con amor, todo los no que me ha dicho y lo bonita que ha sido conmigo principalmente. De verdad, muchas gracias. Gracias por lo que ha hecho en mi esposa, por hacerla desde cero, porque la hizo desde cero. Y no, qué bonito tener este espacio para Sí. poder honrar todo su conocimiento, toda su sabiduría, porque de alguna manera sabemos que todo lo que usted nos está diciendo es algo que ha puesto en práctica durante su vida. No es algo Que que lo usted habla nos con está... autoridad. Exactamente, que no nos está viniendo a meter cuentos, sino que nos viene a hablar desde su testimonio, desde lo que es su vida. Entonces, bueno, no, gracias a ustedes también por estar un jueves más. Un jueves más. Si es que sale jueves, no mentira, sí, No, porque tengo sí, mucho obvio, tiempo sí. para editar. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Vamos a seguir teniendo muchos más invitados, vamos a mejorar mucho más la producción. Así que si no está suscrito, suscríbase a nuestro canal porque vienen muchos más invitados y usted podría ser el siguiente. Entonces, no sé si quieras decir algo para cerrar. No, muchas gracias.
No olviden obedecer y ser responsables con la autoridad que Dios ha puesto en sus manos. Ocúpense básicamente de cumplir. Y chao, chao.